Seguimos informando nosotros y atención, por favor, asegurados de IPS. Nosotros sabemos que siempre una situación a la que queremos abordar es el tema de reposos, cobro de reposos, cómo hacer, cómo es más fácil. Sigue siendo como siempre, hay ahora facilidades de modernidad también para el pago de esto y queremos hablar de esto con la gente que está justamente en el área y ya estamos en comunicación para hablar de este tema con la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del IPS, que tiene la amabilidad de atendernos para evacuar algunas dudas al respecto. ¿Qué tal, ingeniera? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches también para Fernanda, para Jorge y para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Queríamos hablar un poco en rasgos generales, primero en líneas generales, de estos nuevos sistemas de pago que tiene el asegurado, sobre todo en el caso de reposo, que siempre genera dudas y también quejas, ingeniera. Sí, Diego. Bueno, nosotros pudimos compartir el fin de semana en nuestras redes sociales cómo se puede acceder a la búsqueda, o sea, ver la trazabilidad del reposo, ver dónde mismo se encuentra, cuáles son los pasos como para poder gestionar los mismos. Y por supuesto, y lo más importante es dónde se acreditan esos reposos. Nosotros, como ustedes recordarán, aproximadamente desde el año pasado empezamos con un plan piloto que era hacer las acreditaciones en cuentas bancarias. Así como se ve en el video, existen aproximadamente 12 cuentas bancarias y financieras en las cuales las personas pueden recibir la acreditación de su reposo, y en el caso de que no posean las cuentas bancarias o financieras que están ahí vistas con iconos dentro de la página, entonces la persona tiene la posibilidad de generar su billetera electrónica. Es un procedimiento bastante fácil. La persona va a poder recibir su dinero a través de esta billetera simple, y poder retirar directamente de cualquier cajero Infonet, o también puede utilizar ese dinero transferido en monto de subsidio en cualquier tipo de comercio, como por ejemplo el súper, ¿verdad? El súper o cualquier otra tienda que tenga que opere con Infonet. Directora, gerente, mejor dicho, esta no es la única herramienta que tienen los que cobran su reposo para percibir justamente ese monto, no es solamente a través de la billetera simple. Sí, así como te mencionaba, ¿verdad? Las personas que tienen un reposo para cobrar por IPS, ellas pueden recibir, ahí se ve ahora mismo la figura, en cualquiera de esas entidades bancarias o financieras. Solamente tienen que crear su billetera el caso de aquellas personas que no tengan cuentas bancarias o que no operen con esos bancos que se muestran en la figura. Para darte unos datos así un poco más ilustrativos, te menciono que aproximadamente de toda la gente que cobra reposos, ya sea por maternidad, accidente de trabajo o enfermedad común, en un 70% ya estamos enviando a las cuentas bancarias o financieras. Y queda aproximadamente entre un 30 a un 35% que no tienen cuentas y por lo tanto tienen que hacer este paso extra, que sería habilitar su billetera, crear su billetera simple y habilitar luego para el cobro. Eso lo pueden acceder una vez creado, en 5 minutos ya pueden disponer de su dinero. Increíble, sinceramente, porque en mi caso particular, en la última vez que tuve un reposo que cobré por IPS, fue un trámite bastante burocrático, largo y extenso, en el 2016 específicamente, donde había que visar la firma del médico, a formar la fila allí, después tenía que ir a presentar el documento, esperar 3 meses para poder recibir finalmente, o estar revisando por la web de IPS para poder ver si ya estaba o no tu aprobación, luego ir a retirar el cheque y luego del cheque al banco, y era un protocolo bastante extenso. Los trámites, por lo menos previos para poder recibir lo que tiene que ver con este pago de reposos, ¿siguen siendo iguales, gerente? No, nosotros de hecho que ya hemos obviado el paso de hacer la avisación del registro médico, y tenemos 2 canales para recibir las solicitudes de subsidios por reposo.
El canal número uno viene a ser aquellas personas que consultan, que tienen una consulta médica dentro de cualquier hospital o clínica del IPS. Entonces, un médico tratante ya directamente, si es que esta persona necesita un reposo, ya coloca eso dentro del SIH y nosotros podemos consumir con nuestro sistema de BCP, nuestro sistema de reposo. Se procede a la verificación, a la liquidación y a la fiscalización, y ya directamente la persona, el asegurado en este caso, ya no tiene que hacer ningún trámite, solamente hacer un seguimiento de su reposo a través de la página y ya esperar que su reposo sea acreditado en una de esas cuentas bancarias o crear su billetera. El otro canal que tenemos es para aquellos asegurados que hayan consultado con un médico particular en un sanatorio privado o en un hospital del Ministerio de Salud Pública, y en ese caso entonces, bueno, tiene que quitarle una foto a su reposo, tiene que entrar a la página web del IPS, en la parte donde dice gestionamientos de reposos externos. Ahí tiene que colocar su número de cédula, el sistema ya le va a reconocer como asegurado con su nombre y apellido, inclusive con su fecha de nacimiento, y ahí tiene que escanear, digamos, el reposo y también la cédula y colocar la fecha indicada por el médico del reposo. Y después ya hacerle directamente el seguimiento a través de la página para ver la trazabilidad del reposo y dónde se encuentra y esperar ya la acreditación en cuenta. O crear la billetera también. Bastante. Agiliza, ingeniera, en la práctica, digamos, ¿se hizo más rápido cobrar reposo? Se hizo más rápido, pero no obstante, también tenemos algún que otro inconveniente. Por eso es que nosotros agradecemos muchísimo el espacio que nos dan ustedes, así la gente puede saber por qué, por ejemplo, de repente se puede trancar algún reposo. Muchas veces se agregan documentaciones que no son legibles. Al quitar la foto de reposo, por ejemplo, no se ve no se ven la cantidad de días indicadas por el médico, o por ejemplo puede también ocurrir que no se pueda visualizar o no cuente con el diagnóstico que otorga el médico, porque eso sí o sí se tiene que verificar el reposo. Por otro lado, de repente no adjuntan la cédula, o también puede ocurrir por otro lado de que haya una mora patronal. Si es que existe una mora patronal, ese reposo queda archivado hasta tanto la patronal se ponga al día con sus aportes. Recordemos que nosotros no podemos liquidar el reposo si es que no contamos con ese dato importante, que es justamente el aporte obrero patronal, porque en base a eso justamente se hace la liquidación del reposo. Otro caso también puede ocurrir cuando nosotros pedimos una aclaración de salario. Eso pasa mucho con los reposos por maternidad. De repente tenemos muchas aseguradas que tienen un aporte por el salario mínimo o un aporte de 3 millones de guaraníes, pero justo un mes antes del parto tienen una suba importante del salario, y nosotros tenemos como una presunción de fraude de que se puede dar el caso de que se haya aumentado ese aporte para poder obtener un mejor beneficio. Recordemos que el reposo por maternidad se paga en un 100% y se tiene en cuenta el último salario antes del mes del parto. Entonces nosotros necesariamente necesitamos una aclaración de por qué fue esa suba de salario, y cuando eso esté debidamente fundamentado, nosotros procedemos a la liquidación correspondiente. Esos son los motivos por los cuales de repente un reposo puede ser retrasado. Ingeniera, perdón, hay muchísimas consultas de los televidentes. Por lo menos unas cuantas quiero, si puede ser, por favor, con la máxima brevedad. Claro que sí. Le agradezco muchísimo, ingeniera. Sí. Mi reposo ingresó el 13 de agosto por 30 días. Recién el 1 de septiembre me llegó el mensaje de que ingresó en trámite. Hasta ahora no recibo la acreditación. ¿Cuánto tiempo más o menos demora? Es mi pregunta para la gerente, dice una persona. Sí, eso depende de cuándo venza el periodo que tiene que aportar la empresa. Depende de la actividad de la empresa,
aporte obrero patronal va generando los vencimientos. Y si es que de repente no venció todavía el aporte del empleador, nosotros esperamos que eso se dé. Y una vez que tengamos el aporte, procedemos a la liquidación. Hay que mirar caso por caso y si ella nos pasa su número de cédula, nosotros podemos ver en qué, ustedes mismos pueden mirar ahí, ahí se ve ahora mismo el seguimiento de reposo, ahí podemos ver en qué estado está y de acuerdo a eso estimarle más o menos un tiempo, ¿verdad? Preguntan si tiene un costo esto para el asegurado, el trámite vía aplicación o vía pago simple. Realmente no, la acreditación en cuenta no tiene ningún costo para el asegurado y por supuesto tampoco tiene ningún costo para el IPS. Yo quiero recordar que anteriormente cuando nosotros pagábamos a través del Banco Nacional de Fomento, nosotros hacíamos un pago de un gasto administrativo que teníamos que desembolsar al Banco Nacional de Fomento, que era del 0.75%. Es un gasto importante que hoy el Instituto de Previsión Social está dejando de cobrar. De pagar. Y, sí, así mismo, no, de pagarle al BNE. Y el servicio que nos ofrece Bancar al Instituto de Previsión Social es gratuito. Si es que uno recibe su cuenta en el banco, nosotros hemos cerrado justamente con Bancar y también con todas estas entidades financieras y bancarias que se sumaron a este proyecto, de que si es que nuestro asegurado o nuestra asegurada tiene alguna cuenta por un concepto de préstamo con ese banco, este monto transferido en concepto de reposo tiene como una especie de blindaje de aguinaldo y eso no se puede descontar. ¿Sí? Eso es una ventaja importante con el que cuenta el asegurado y la asegurada también, ¿verdad? Por otro lado, el tema de Bancar, si es que la persona hace una compra en un comercio, por ejemplo, en el súper o cualquier otro lugar, farmacia, etcétera, ahí no se le cobra absolutamente nada al asegurado. La comisión que cobra Bancar lo cobra directamente al comercio que está siendo utilizado el asegurado. Y sí, cuando hay una extracción hay un pequeño cobro simbólico que creo que ronda dentro de los 2.500 guaraníes o 5.000. Pero también queremos recordar de que, bueno, anteriormente cuando uno se trasladaba hasta el Banco Nacional de Fomento, prácticamente gastaba eso mismo o más porque tenía que hacer 2 fotocopias de cédula y por supuesto tenía que pagar o el pasaje o pagar combustible e inclusive también el tema de estacionamiento. También hacen otra consulta aquí, envían incluso el estado en el cual figura, según el IPS, el reposo y dice liquidado pendiente de fiscalización. Yo hace un mes y días estoy esperando y hasta ahora me sale así, dice otra de las consultas. Tiene esta persona 15 días de reposo pendientes de cobro y todavía no cobró, no percibió. ¿Cuánto tiempo más tardaría esto, teniendo en cuenta que aparece como liquidado pendiente de fiscalización, para que se logre la acreditación? ¿En cuánto tiempo más aproximado, por lo menos, se podría decir? Sí, yo creo que eso mañana sale probablemente del área. Por la fiscalización depende del cierre contable de este mes, que creo que se cerró esta tarde o se cierra mañana a la mañana por parte de contabilidad de la gerencia financiera. Y eso luego ya va con número de lista y ya en cola como para ser pagado con el calendario que es elaborado por la gerencia financiera administrativa, ¿verdad? Yo estimaría que entre 1 semana y media aproximadamente la persona tendría que estar cobrando y si de repente la producción me puede pasar el número de cédula, entonces para poder mirar el caso particular y poder darle respuesta también a esta persona, ¿verdad? Ingeniera, mil gracias. Vamos a molestar porque... Por el privado también ahí le vamos a enviar... Muchísimos casos, hay muchas dudas muy particulares, pero a lo mejor respondiendo 2 o 3 preguntas vamos a aclarar dudas, pero gracias, qué importante que se pueda mejorar, ojalá que se pueda agilizar también, sería lo ideal para que la gente no tenga tanta angustia a la hora de cobrar los reposos. Gracias, ingeniera, muy amable.
Gracias, Diego. Un saludo para todos y a las órdenes. Muy Gracias, amable. gracias. Cecilia Rodríguez IPS, hablando con nosotros se moderniza el sistema. Ojalá que sea para agilizar, porque si no, no tiene ningún sentido. Importante eso que decías, si trabajan con algún banco, si tienen deudas en el banco, esto se blinda, no Claro. es que te van a descontar Sí, tu deuda de superimportante. de ese reposo. Porque un dolor de cabeza era esto, sinceramente. Porque, como yo les decía, en el 2016 fue mi primera y única vez que tuve reposo por el tema de dengue 10 días. Y hice el trámite, luego de la avisación, me fui, presenté mi documento, pensé que me iban a dar ya al mismo tiempo, me dijeron, pasa mañana. ¿Entendés? Ya con la avisación ya lo era bastante complicado, después ir otra vez a formar fila para entregar tu carpeta, esperar 3 meses, pasaron los 3 meses, jamás llegó. ¿Te enfermas otra vez? Tuve que ir a reclamar otra vez, me dijeron Irte al banco. que la carpeta no existía, que no encontraban la carpeta no sé qué, y ahí 6 meses me dieron, en 6 meses me dieron mi... Te enfermas otra vez a hacer el enfermas- trámite. Sí. Que esa última parte por fin llegó el mensaje, ya voy a poder cobrar ese reposo de 10 días hace 6 meses. Y hay que ir a recursos humanos, no te Tenés que ir a permiso. retirar un cheque de un local, tenés que ir a formar fila para retirar ese cheque, tenés que ir a formar otra vez fila No, en el banco para basta. retirar. Y hacer esa billetera, yo honestamente no conozco el trámite, aparentemente no es difícil. No, no el es término, difícil, ¿verdad? es Es un tema amigable. simple. Como hacen Fácil. ver, es bastante fácil, aparentemente, ¿verdad? No, fácil Ojalá es, que no me ya me toque tocó ahora. Ahora, si vos tenés una cuenta bancaria, es mucho más sencillo todo. Claro, porque te acreditan directo a través de tu Chao, te cuenta. olvidas. Tenemos que hacer pausa. 20 con 28 minutos, 22 grados la temperatura. Breve pausa y ya volvemos.